Mi nombre es Raquel. Mi nombre es Rob y somos una pareja que ha despertado. A través de estos episodios ayudamos a las personas a que comprendan mejor sus procesos de despertar, tanto espirituales como de conciencia. El día de hoy estamos reunidos con una nueva invitada, Geraldine Jerez. Ella es una instructora de Pilates y también nos acompaña Diana Agudelo, Paola Reyes, Ros Benavides, Raquel y mi persona. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener cuidado al relacionarnos con personas que tienden a proyectar. Voy a comenzar contando una historia que sucedió hace como una semana atrás. Raquel fue al hospital a hacerse unos análisis y estaba junto con otras personas en espera para su turno. En eso llegó una persona que Raquel ya conocía y es de estas personas que tienden a ser muy amorosas, quizás espirituales, que vibran desde el amor, desde la luz. Siempre te dan consejos quizás de la importancia de meditar, o de que todo es amor, o de que todo es perfecto. Y bueno, cuando la vio a Raquel, empezó a conversar con ella. E inmediatamente le dijo como que ella sabía que Raquel tenía depresión. Y bueno, Raquel no estaba allí por un tema de depresión, estaba allí porque le habían pedido que se haga unos análisis, ni siquiera estaba enferma. Pero esta señora empezó como a darle un diagnóstico a Raquel que ni siquiera Raquel se lo había pedido. Entonces Raquel le dijo, no, yo no tengo depresión. Entonces la señora dijo, yo sabía que tú habías tenido depresión y bueno, tú sabes que tú puedes hablar conmigo y si quieres nos podemos reunir y yo siempre lo supe porque tú eres un alma muy linda, etcétera, etcétera. Entonces Raquel optó por quedarse callada porque sintió que si seguía explicándole que en verdad no tenía ningún tema de depresión, la señora iba a continuar. Entonces dejó que la señora le siga hablando desde su percepción y de allí la señora se dirigió a otra señora que estaba al lado de Raquel y le agarró las manos y le dijo, yo sé que usted está enferma, pero usted se va a mejorar, no se preocupe que se va a mejorar y le envió mucho amor y todo esto, ¿no? Al final la señora se fue y cuando se fue, la señora que estaba al lado de Raquel le dijo como que no sabía quién era esa señora y que no sabía por qué le había dicho eso, pero que la razón por qué estaba allí era porque estaba acompañando a su hija, no porque esa señora hubiera ido a hacerse algún análisis. Esto es algo que pues nos dio risa porque después de que esta señora había interactuado con Raquel y le había dicho esto, lo de la depresión, le envió un mensaje donde le decía que si se podían reunir, que para que vayan al jardín botánico, a pisar la tierra descalzas y se puedan conectar al universo y que él iba a hacer una sesión para ayudarla a sanar. Entonces Raquel no supo qué contestarle a la señora porque pues, le dijo gracias por todo, yo le aviso, pero no quiso continuar porque se dio cuenta que esta señora tenía una especie como de persecución con ella, tratando de hacerle aceptar que Raquel necesitaba ayuda, cuando pues Raquel ni siquiera se lo había pedido. Nosotros empezamos a consultar sobre este tema porque nos habíamos dado cuenta que en nuestra interacción con diferentes personas, de vez en cuando nos dábamos con alguna persona que empezaba a proyectar algo quizás de su propia vida que le había sucedido en nuestra relación. En algún momento conocimos a una persona que hacía terapias, diferentes tipos de terapia. Esta persona venía de una relación de abuso. Lo primero que hizo al conocer a Raquel fue empezar a contarle sobre su historial de abuso con esta ex relación. Entonces había una serie de historias de abuso. Cuando esta persona intentó compartirme eso, yo le pedí que por favor no era un tema del que yo quería conversar porque ya Raquel me había contado un poco, pero yo prefería centrarme en el presente y traer esto al presente, algo que ya había sucedido hace muchos años. No sentía que era prudente o positivo. Entonces fui muy honesto con ella. Empezaría a pasar el tiempo y poco a poco Raquel y yo nos daríamos cuenta que muchas de las actitudes de esta persona era como que empezaba a crear una proyección de lo que le había pasado en su relación, ahora como que estaba sucediendo esto con nosotros. Y esto inmediatamente fue como una bandera roja para
empezar a alejarnos de esta persona, porque era como que empezaba a dar un diagnóstico, como que si yo me empezaba a convertir en el ex de ella que la había abusado, ¿no? Como que trataba quizás de sembrarle ciertas ideas a Raquel de una manera muy sutil, y Raquel, al identificarlo, dijo: esta persona está tratando de sembrarme ideas y cosas que no son. Entonces esto nos llevó a analizar en profundidad, porque no fue una, fueron varias personas que nosotros notábamos que cuando interactuaban con nosotros había esta especie de proyección de algo que de pronto estas personas habían vivido en un pasado y lo empezaban a recrear con nuestra relación. Entonces nos llevó a tener cuidado con quién nos relacionábamos, o a prestar atención cómo estas personas se relacionaban con nosotros. Esto me llevó a querer como indagar un poquito sobre el tema de las proyecciones, y quise como googlear un poco para ver si es que hablaba sobre las personas que proyectan basado en sus experiencias pasadas, y cómo esto puede afectar pues a otras personas. Y con lo que me encontré fue que las proyecciones estaban relacionadas a las personas tóxicas, y este término sabemos que está sumamente trillado, pero aquí voy a leer un poco de lo que encontré sobre las personas que tienden a proyectar. Las personas tóxicas y el mecanismo de defensa de la proyección. Debido a la proyección, las personas tóxicas podrían acusarte de ser tóxico. La proyección es un mecanismo de personas tóxicas para evitar asumir la responsabilidad de sus acciones. Comprender la proyección puede ayudarte a distanciarte del comportamiento de una persona tóxica. La proyección puede dañar la relación al generar críticas, acusaciones y manipulación emocional. Bueno, en cuanto a la proyección, este es un tema que se dice que el mayor espejo o la persona en la que más proyectamos, curiosamente, es la pareja. Por eso también las relaciones de pareja se vuelven esa escuela tan poderosa y tan grande para cada ser humano en su proceso evolutivo y en su proceso de autoconocimiento, porque muchas veces llegamos a proyectar las cosas buenas que tenemos, pero también los traumas y esas maletas grandes, pesadas, con las que venimos pues recorriendo la vida. Sin embargo, ahí es donde está como esa frontera entre lo que llega a ser tóxico y lo que llega a ser sano. Se vuelve tóxico cuando tú no te haces responsable de tus propias cargas y empiezas a echarle todo encima al otro y a culparlo por todo lo que está pasando, por las discusiones, por los conflictos, por los problemas. Hay gente que culpa al otro hasta porque les va mal, por la mala suerte. Uno dice, bueno, eso es tan aleatorio. Pero sí, en ese caso sí llega a tocar esa parte tóxica. Pero también es sano en la medida en que cada individuo logra distinguir ese espacio de su propia identidad y su propia individualidad frente a la individualidad del otro, y empieza a reconocer en el otro lo que es, un otro, alguien que te puede enseñar, pero que no es necesariamente tu espejo, ¿no? O sea, está bien la idea del espejo. De hecho, hoy todos los terapeutas de pareja te dicen, tu pareja es tu espejo, y todo el tiempo te están espejando y proyectando, pero creo que hay que poner también ahí como un cierto límite, porque no podemos quedarnos en que el otro es el espejo y no hacernos responsables desde el principio por nuestros propios traumas, cargas y demás. Entonces creo que ahí está esa frontera y esa dicotomía entre lo que es sano y lo que llega a ser tóxico en torno a la proyección y en torno al espejarse en el otro. Sí, aunque eso también tiene, pues bueno, creo que tiene que ver mucho con cómo se siente uno, qué es lo que permite. Pienso que esas proyecciones es como pruebas que te pone la vida, tal vez como para conocerte, para poner límites. Pienso un poco en las proyecciones que he sentido de otros conmigo, pero también de mí con el otro, cómo he proyectado mis miedos en situaciones donde pues eso viene es de mí. Entonces también es un reflejo de en dónde estoy en mi conciencia, qué tan dormida o qué tan inconsciente puedo sentirme en el día que estoy viviendo, ¿no? Eso simplemente me está reflejando qué tan opaca o qué tan luminosa estoy. Gracias
al asedio del otro o a la toxicidad del otro conmigo. Lo de proyección yo lo veo más como que sí, puede ser como todo, ¿no? En sentido positivo o negativo. Siempre proyectamos, siempre creemos que la situación o la experiencia de una persona va a tener el mismo final que el que yo tuve o que el que yo experimenté personalmente. Puede ser bueno o malo. Y con respecto a las energías, sí es verdad que muchas veces el hecho de estar tan cerca y tan juntos, unidos a una persona, es como hay un intercambio de estas energías, y puede ser que muchas veces esto conlleva también a que muchas veces pensamos que una cierta actitud que yo estoy teniendo en realidad le está haciendo esa persona con la que estoy tan allegada, tan cerca. Puede ser una pareja, un hijo, una mamá, por ejemplo, ¿no? Y sentimos de que, y muchas veces esta relación tan estrecha con estas personas son realmente fuertes catalizadores, porque cosas que vemos en ellos son reflejos de ciertas cosas que nosotros somos. Entonces, muchas veces, sin pensar o inconscientemente, puede ser que proyectamos en ellos alguna situación, algún sentimiento que a veces no queremos ver, o que a veces no queremos sanar, o tardamos en hacerlo porque obviamente eso crea dolor, incomodidad, sufrimiento. Bueno, realmente yo siento la proyección desde un punto de vista energético. Es decir, tú eres capaz de vibrar con aquello, con lo que tienes tú en ese momento. Siento que la proyección puede darse en general en todo momento de tu vida, desde diferentes frecuencias o diferentes energías o diferentes situaciones que tú estés viviendo. Lo veo algo así como la incomodidad. La incomodidad siempre está ahí, y si tú la tapas, y si tú la quieres, y si tú la apropias, pues realmente te encajas con ella. ¿En qué tipo de situaciones? Muchas veces nosotros, desde nuestro estado de conciencia, desde nuestro trabajo interior, desde la capacidad de observarnos, nos proyectamos y somos proyectados. No es un punto ni bueno ni malo, sino simplemente está ahí. Si tú te proyectas desde tu estado de conciencia, desde tu energía, con una u otra persona, finalmente es un paso más hacia tu trabajo espiritual. O sea, puede ser un paso adelante o puede ser simplemente un paso más. Creo que lo hacemos inconscientemente en muchas ocasiones, ¿no? Quizás vemos a alguien que te recuerda a ti hace años y dices, wow, esta persona está viviendo lo que yo viví, y lo que estás viendo quizás es una fachada. Tampoco es lo que la persona está viviendo a veces. O sea, es diferente, porque a veces puedes canalizar lo que está viviendo la persona o lo que siente, pero a veces inconscientemente puedes juzgarla desde tu propia experiencia. Pero por lo que ha dicho Diana, entiendo que en pareja es que se ve mucho más, ¿no? Lo que me molesta de mi pareja resulta que es lo que me molesta también de mí, pero yo no lo veo, ¿no? O cómo es que yo me estoy comportando para que mi pareja reaccione así. Eso tampoco lo ves a veces, ¿no? Quizás estás tratando mal a tu pareja sin darte cuenta, hasta que un día, no sé, estás hablando con ella y te estás mirando a un espejo y dices, uy, si yo también le estoy hablando mal, pero la culpa es del otro. Entonces la proyección siento que es como muchas cosas, pero es muy específico la proyección, porque puede ser que estés acertando en proyectar que la persona está viviendo tu propia experiencia quizás de hace tiempo, o puede ser que tú pienses que todo el mundo piensa como tú, que eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Por ejemplo, si quieran las religiones, ¿no? Es como, si tú piensas distinto, no puedes ser parte del grupo, ¿no? Necesitamos que todos se proyecten a sí mismos la misma idea y todos estemos en el mismo grupo, y si tú te sales de la caja, ya no vales. Es importante que tengamos cuidado con las personas con quienes nos relacionamos. A veces pueden ser familiares, a veces pueden ser amistades cercanas, y quizás estas personas empiezan a contaminar un poco nuestra relación con nuestros, no sé, hijos, parejas, familias, y vienen y nos cuentan una historia de algo que les sucedió, pero ahora
la empiezan a recrear en nuestra propia vida cuando esto ni siquiera está sucediendo. Cuando estas personas de pronto ven que hay una relación que está en balance, donde dos personas se aman y están trabajando juntas con una misma visión, quizás hay celos de esto y empiezan como a tirarle lodo a la relación simplemente porque necesitan encontrar cosas negativas, porque les cuesta tanto el poder ver que hay personas que sí pueden llegar a tener una armonía en lo que hacen en sus vidas, esto en el tema de pareja, ya que es algo que hemos visto que se repite, no constantemente, pero sí nos hemos encontrado con personas que hacen esto y pues para nosotros es un indicativo de que debemos alejarnos de estas personas, tomar distancia, ¿no? No quiere decir que estas personas no vayan a cambiar. Sentimos que era importante hablar de este tema. Tengo algo para agregar que estaba pensando, escuchándolos a todos, y es que, bueno, desde mi visión de la sociología, creo que la mejor manera o el mejor ejemplo, si hablamos de ejemplos, para analizar la colectivización de la proyección está en los movimientos sociales. Por ejemplo, un gran ejemplo, el feminismo, el hacer creer a mujeres que nunca habían tenido quizá un conflicto con el masculino, que tenían que defenderse de ese masculino, que tenían que generar casi que una barrera muy marcada y divisoria entre el masculino y el femenino. Esto no existía antes de que llegara ese movimiento, y básicamente ese movimiento junto con muchos otros, no, este es un caso particular, viene siendo como ese pensamiento colectivo, proyectivo, se generaliza y se convierte en una cosa grandísima, que genera muchos conflictos también, ¿no? Porque también se vuelve defensivo, se generan otras dinámicas sociales muy fuertes, pero que al final son proyecciones, porque no todas fueron maltratadas por hombres, no todas fueron oprimidas o todo este tipo de términos, o por el patriarcado, y porque además crean su propio lenguaje proyectivo. Creo que esto es un ejemplo muy interesante de qué pasa cuando las proyecciones se crecen, se comparten y se colectivizan, que no es solo una cuestión individual, es una cuestión también colectiva. Una vez más, queremos agradecerles por escucharnos y afirmar que el día de hoy el amor venció. Porque la magia existe.